salir ya de Lleida y intentaremos llegar a Tarragona, El Vendrell por ahí, unos 115, 120 kilómetros, a ver si no nos encontramos mucho tráfico y a ver qué tal las carreteras, que no las conocemos. Vamos contando. Esto no es una carrera, ni siquiera es un evento de ultradistancia ni una brevet. No hay dorsales, no hay tiempos, no hay clasificación. Es simplemente una semana en bici en pareja, con las bolsas cargadas y sin saber muy bien dónde íbamos a dormir cada noche. En total, 585 kilómetros, 5 días. De Lleida a Lleida, circular, pasando por la costa. El primer día salimos de Lleida con las piernas frescas, pero la cabeza todavía en modo trabajo. Esos primeros kilómetros siempre son un poco raros. El cuerpo está ahí, pero la cabeza tarda un poco en cambiar el chip, en subirse a la bici. La ruta hasta Montblanc fue más o menos como la teníamos prevista, siguiendo el track que habíamos creado. Pero a partir de ahí llegó la primera decisión, la primera alternativa del viaje. La nacional estaba llena de coches, de caravanas y de camiones. Era festivo no en Cataluña, pero sí en muchas otras comunidades, y todo el mundo estaba tirando hacia la costa. Y meterse en eso con las bolsas cargadas no tenía para nosotros demasiado sentido. Así que nos desviamos hacia Reus. Más kilómetros, diferente paisaje, pero la ruta ya empezaba a ser nuestra. No la que habíamos dibujado en casa, pero sí nuestra. Llegamos a Reus, de Reus a Tarragona capital, y de ahí por la costa hasta El Vendrell, con las piernas bien y la primera lección aprendida. El plan es un punto de partida, pero nunca una obligación. Bueno, primera etapa finiquitada. No ha sido muy dura de desnivel, hemos hecho 131 creo con 1200. Con 1200, pero el primer tramo desde Lleida hasta Montblanc y luego de Tarragona hasta aquí, hasta El Vendrell, Morir. Mucho tráfico, unas rachas de viento de lateral bastante chungas, pero bueno, tarea hecha, ¿no? Sí, día a día. Para el segundo día, ya con el desvío del día anterior, nos obligamos a repensar la segunda etapa. Teníamos previsto seguir por la costa, pero si el día anterior ya había habido tráfico, un festivo en la costa catalana iba a ser todavía peor. Así que giramos hacia el interior, por el Penedès, y nos alejamos de Barcelona ciudad, y buscamos Montserrat. Y en algún momento del camino, al fondo, ahí apareció. Hay algo muy particular en ver esa montaña acercándose poco a poco desde la bici. Te la vas ganando kilómetro a kilómetro, y cuando ya la tienes cerca es difícil dejar de mirar. Cuando llegamos a pie aprovechamos a almorzar, a comer un poquito y tiramos para arriba. Por suerte solo eran 9 kilómetros y no los 14 que nos había marcado el track. De nuevo nos había metido por un GR. Más vale que nos dimos cuenta. En definitiva, menos kilómetros que el día anterior, pero el desnivel ya se empezaba a notar. La ruta nos estaba enseñando lo que tenía, y Cataluña también. Si el segundo día fue Montserrat lo que más nos llamó la atención, el tercer día fueron los Pirineos. Si bien el día fue más tranquilo, desde Terrassa hacia Vic, por las faldas interiores del Montseny, con algunas carreteras prácticamente vacías, sin tráfico, sin urgencia, con ese tipo de asfalto que no sale en las guías, pero es exactamente eso que te imaginas en estos viajes de bikepack. Por el camino, los riscos de Berti, un paisaje que no sabíamos ni que existía, que no esperábamos encontrarnos ahí y que aparece de golpe, y que hace que incluso te pares un momento aunque no lo tengas previsto. Acabamos de parar subiendo un repecho, ¿verdad? Percu. Sí. Porque todo simpatía esta señora. Porque fijaros qué paisaje, no sé si se verá bien, pero Riscos de Berti. Incluso nos dio la sensación de que esa carretera se iba a acabar en un camino de piedras en algún momento. En fin, que hay etapas que no tienen un plano épico ni lo necesitan, pero que son imprescindibles en una ruta larga. Esta sin duda era una de esas. El
El día 4 fue el que más respeto nos dio cuando generamos la ruta en el hotel la noche anterior, porque los mismos kilómetros que el día anterior, con 120-125 kilómetros, pero 300 metros más de desnivel hasta los 2200, que ya está bien. Decidimos no tirar hacia Girona para acortar. Eso nos habría complicado la cuarta y la quinta etapa, haciendo que llegásemos al coche bastante más tarde. Y nos metimos de lleno en las comarcas del Berguedá y el Solsonès. Más desnivel, más tranquilidad. En definitiva, una buena decisión, aunque en el momento las patas se quejasen un poquito. Y en algún punto de esa etapa, mirando hacia el norte, seguían estando los Pirineos, nevados. Pero sin embargo, el calor empezó a ser sofocante, incluso llegando a los 30 grados. Ese contraste entre la nieve en las montañas y ese calor del asfalto es uno de esos momentos que no planificas tampoco, pero de los que dejan huella. Al final llegamos a Solsona justitos, no destrozados, pero justitos, que es prácticamente como se tiene que terminar el día más duro de una ruta de estas. Por último, el quinto día podemos decir que fue un trámite. Y lo digo sin el más mínimo sentido peyorativo. Después de 4 días acumulando kilómetros y desnivel, una etapa un poco más corta de apenas 100 kilómetros y llana, sin casi llegar a los 600 metros de desnivel, y sin sorpresas, pues es exactamente lo que necesitaba. Es verdad que el paisaje quizás no es tan atractivo, pero el cuerpo ya va sabiendo que esto se termina y las piernas solo tienen que girar por inercia hasta encontrar el coche. Como digo, 100 kilómetros con 620 metros de desnivel. Desde luego la etapa más corta y la más llevadera de las 5. Como si lo hubiésemos hecho adrede. Al final, 5 días, 585 kilómetros y casi 30 horas de pedaleo. No hemos ganado nada, no había nada que ganar en realidad. Pero hay algo en hacer una ruta así en pareja que es difícil de explicar si no lo has vivido. Compartir el silencio en los puertos, negociar el ritmo, tomar decisiones juntos cuando la ruta ves que no era como querías y hay que replantearla. Al final es un idioma que solo existe en la bici. Si quieres hacer la ruta, la tienes completa en Komoot. Te la dejo el enlace en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, coméntame y ya sabes, dale al like y suscríbete. Esto me ayuda a saber qué tipo de contenido os resulta más útil. En fin, nos vemos en el próximo. Hasta luego.